Bienvenido a este nuevo video. Ahora vamos a hacer un test de un API. Vamos a aprovechar esta fake API de Platzi. Tenemos aquí un API que me permite consultar productos por ID. Entonces me va a tener una respuesta parecida a la de acá. Tenemos aquí como es el ejemplo de una respuesta. Y lo que vamos a armar nosotros en nuestro código es acá en el capítulo 5, una carpetita que se llama API. Tenemos un archivo que se llama esquema producto, donde vamos a poner el esquema del producto, que qué significa es este response de aquí, describirle qué tipo de dato va a ser cada uno de estos atributos. Acá donde dice producto vamos a escribir el test que va a llamar a esta API. Y acá en test API vamos a hacer la validación de nuestros tests. Entonces vamos a hacer lo que es primeramente el esquema del producto. El esquema del producto, como les decía, es basarnos en la información que tenemos aquí de nuestra API y lo que vamos a describir es de qué tipo va a ser cada uno de los atributos. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos aquí, yo he creado aquí una constante que la voy a exportar para poder reutilizarla dentro de, desde mi otro archivo, desde el test. El esquema del producto. Entonces lo que hago es, miren, es la estructura de aquí, solo que, por ejemplo, le digo que tiene estas propiedades del ID, que es de tipo numérico, el título, que es de tipo string, el precio es de tipo numérico, la descripción es de tipo string. Entonces así está descrito acá todo el esquema del producto. Entonces este de aquí va a tener el esquema. Esto va a quedar en el repositorio compartido, así que no se preocupen de esa parte de estar copiando. Venimos ahora acá a productos, vamos a hacer la invocación a nuestra API. Para escribir el test, lo que vamos a hacer, para escribir la llamada a la API, lo que hacemos es importar Axios, que ya aprendimos a hacerlo en la clase anterior. Vamos a crearnos aquí una función de tipo asíncrona en la que se va a llamar obtener ID, producto por ID. Recibe aquí el ID y aquí tenemos dentro del try catch el response. El response lo obtenemos de actions.get y llamamos a la URL que nosotros teníamos aquí descrita en el sitio web de Platzi. Vamos a hacer ese llamado. Aquí parametrizamos el ID que estamos enviándole para que obtenga ese producto únicamente por ese ID. Estamos retornando el response completo. Generalmente se retorna la data, pero como vamos a hacer un test en el que validamos el estatus del response, por eso le estoy devolviendo todo el response. Y aquí en el catch estamos únicamente validando de que si me da algún error, pues me atrape aquí el error. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el test. Vamos a pasar a hacer el test. Entonces lo que vamos a hacer es, yo me voy a copiar esta estructura que tengo acá. Lo primero que vamos a hacer es importar de child expect porque voy a utilizar ese tipo de aserción. Voy a llamar a mi obtener producto por ID que está acá en mi archivo productos. Entonces, como les había explicado, pues nosotros podemos aquí utilizar Mocha. Hago aquí el describe, que voy a hacer un test de producto, obtener producto por ID. Y el test 1 lo que voy a hacer es que el código de respuesta del servicio sea de tipo 200, estado 200, y que el atributo precio sea de tipo numérico. Fíjense en lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer aquí, crearme una variable que se llama response. Estoy utilizando aquí un hook, que esto es también parte de Mocha, en el que digo que antes de ejecutar los tests, lo que voy a hacer es llamar al método obtener producto por ID para que me obtenga la respuesta. Lo estoy llamando aquí de manera asíncrona y ahora sí puedo hacer mi test. Como yo ya tengo aquí la descripción que me digo que yo espero que la respuesta de aquí, el status sea 200 y que el response data, el precio sea de tipo numérico. ¿Okay? Eso vimos que estaba acá en el portal que decía que este precio es numérico y así lo establecí en el esquema. Ok, vamos ahora a escribir otro test adicional. En el siguiente test lo que voy a escribir es que el objeto categoría tenga un atributo que se llame imagen y que tenga formato URL. Recuerden que aquí tenemos un atributo imagen dentro de categoría que es una URL de la imagen. Entonces vamos nosotros a validar eso y vamos a utilizar este código de acá. Guardamos y vamos a crear un tercer test adicional que es validar el esquema.
Validar el esquema significa que todos los elementos de la respuesta cumplan con las especificaciones del esquema que habíamos definido. Entonces agregamos acá, es de la referencia al esquema. Vamos a utilizar esta librería JB que me permite validar esquemas de respuestas de APIs. Entonces lo que voy a tener que hacer también acá es npm install a JB. Entonces vamos a dejar que se instale. Vamos a añadir entonces otro test más para la validación del esquema. Lo que vamos a hacer es colocar este código de aquí. Lo que hacemos es con AJB que acabamos de instalar, validar el esquema. Y hacemos que validamos que ese esquema corresponda a la data que respondió el API. Entonces guardamos y ahora vamos a ejecutar el test. Y para ejecutar el test, lo que hacemos es venir acá a la consola, guardamos los cambios que tengamos pendientes, ejecutamos npm mocha y el archivo que es donde está nuestro test. Ejecutamos enter y esperamos el resultado del test. Ahora se está invocando ya el API. Vamos a esperar a ver cuál fue la respuesta del mismo y qué es. Entonces miren aquí, me dice que ha pasado el test número 1, el test número 2 y el test número 3. Entonces así pueden hacer ustedes validaciones de APIs utilizando las librerías que ya hemos revisado anteriormente y hemos visto esta nueva librería AJB para hacer validaciones de esquema de API. Espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video.